¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Soy el doctor Jesús Marreros del Hospital Loaiza. Vamos a revisar el tema de amenaza de parto pretérmino. Hay ciertos términos que ustedes deben de conocer, cierta terminología, que es el pequeño para edad gestacional, cuando alcanza pues menor un percentil 10 para su edad. El adecuado, cuando se encuentra entre el percentil 10 y el percentil 90. El grande, cuando está más del percentil 90. Bajo peso al nacer, cuando es menor pues de 2500 gramos, ¿no? Peso muy bajo al nacer, menos de 1500. Peso extremadamente bajo, es menos de 1 kilo. Y finalmente el límite inferior de supervivencia, que se habla pues cuando el feto tiene una cantidad de surfactante que produce lo suficiente como para poder sobrevivir con el surfactante adicional que se le puede dar de manera exógena. El surfactante, acuérdense que se produce a partir de las 18 semanas y el límite inferior de supervivencia se considera a partir de las 24 semanas. ¿Por qué? Porque a las 24 semanas la cantidad de surfactante que tiene ese bebé, sumada a la cantidad de surfactante que se le puede dar de manera exógena, va a garantizar la supervivencia o tiene una alta tasa de supervivencia en los fetos. Hay categorías generales de los embarazos, ¿no? Hay complicaciones pues que ponen en breve peligro la salud y que obligan al parto, ¿no? Y que al final pues tiene que dar un parto pretérmino sí o sí, ¿no? Como por ejemplo pues una ruptura prematura de membranas, una coronionitis, un DPP, ¿no? Entonces, o que se produzca pues el parto pretérmino espontáneo, que eso también puede ocurrir. ¿Qué factores de riesgo hay? Los factores de riesgo mayores, sobre todo, son las infecciones, ¿no? De tipo las infecciones de la vaginosis bacteriana, ¿no? Lo que es el proceso de infecciones urinarias, ¿no? El antecedente de parto pretérmino, sobre todo la hospitalización por amenaza de parto pretérmino en el mismo embarazo, ¿no? O el embarazo en curso, ¿no? Una sobredistensión uterina, ¿no? Por embarazo múltiple, polidramnios, la presencia de malformaciones uterinas, ¿no? El antecedente pues de conización o de cirugías abdominales durante el embarazo, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo menores tengo? ¿No? Pues la presencia de fiebre, sangrado después de la semana 12, antecedente de pielonefritis o fumar de 10 cigarrillos diarios. Las definiciones son bien claras. Yo voy a tener, ¿no?, una amenaza de parto pretérmino. Tengo que recordar la regla de los 3. 3 contracciones en 30 minutos de 30 segundos de duración, ¿sí? Entonces, con una buena dinámica, o sea, una contracción cada 10. Generalmente las contracciones, para que puedan ocasionar cambios cervicales, deben de ser mayores a una intensidad de 25 milímetros de mercurio. Y una labor de parto pretérmino, que es una PP que tiene una dilatación cervical mayor o igual a 2 centímetros. Eso tengo que considerarlo en mis definiciones operacionales. ¿Cuál va a ser mi conducta? Primero yo tengo que identificar si realmente es una amenaza de parto pretérmino verdadera o se trata pues de contracciones de Braxton-Hicks. Las contracciones de Braxton-Hicks pues tienen una intensidad pues de 10 a 20 milímetros, no ocasiona ningún cambio cervical. Y el tono fetal tiene una intensidad de 8 a 12 milímetros de mercurio. Entonces, si es así, pues yo veo una labor amenaza de parto pretérmino, considero la hidratación y el reposo absoluto como evaluación, ¿no? Y ver si es que hay o no cambios cervicales, ¿no? Se puede evaluar lo que es la longitud cervical, que según las preguntas es el único parámetro que ha demostrado pues la evaluación del riesgo de parto pretérmino, ¿no? Como predictor de que se produzca pues el parto dentro de los siguientes 7 días, ¿no? Entonces es clave, ¿qué cosa es? Tratar de parar las contracciones con tocolíticos, considerar la maduración pulmonar con corticoides, ¿no? Si hay éxito en la tocólisis, pues ya hay una interrupción del trabajo de parto y no hay problema, ¿no? Continúa el reposo, ¿no? Por un promedio, el corticoide debe estar por un promedio de 3 a 5 días y luego de eso pues se puede considerar el alta. Si no, pues considerar la aprobación del trabajo de parto. ¿Qué fármacos tenemos, no? Los fármacos tocolíticos tenemos betagonistas, tenemos sulfato de magnesio, tenemos inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, antagonistas de calcio, etanol, que eso no le vamos a dar obviamente, antagonistas de la oxitocina, gestágenos y terapias combinadas, ¿no? Generalmente, ojo, los calcio antagonistas no se recomienda combinarlo con sulfato o con otras
moléculas, porque puede llevar pues a sinergias y efectos adversos. El sulfato de magnesio prácticamente tiene una dosis muy similar a la de perclancia. No le puedes dar 2 gramos de mantenimiento. Puedes usar la ritrodrina, ¿no? La indometacina, que se utiliza generalmente, ¿no?, hasta antes de las 28 semanas, ¿no?, y el nifedipino, que se puede usar 10 miligramos cada 6 horas o 20 miligramos cada 8 horas, por si acaso. Lo importante que ustedes sepan, jóvenes, es en los efectos adversos. En los efectos adversos tenemos pues de los beta-agonistas, ¿no?, edema, hiperglucemia, hipopotasemia, eso es una pregunta de residentado, hipotensión refleja, ¿no?, arritmias o isquemia. Del sulfato, lo clásico, pues la represión respiratoria, la ausencia de reflejos, ¿no? Y de la indometacina, pues que pueda tener insuficiencia renal. El nifedipino, no se olviden que tiene una hipotensión transitoria, sobre todo si le dan vía sublingual, por eso no se recomienda dosis de ataque, solamente darle 10 miligramos cada 6 horas o 20 cada 8. Y no se olviden con la medición ecográfica de la longitud del cervix. En pacientes con antecedente de parto pretérmino, ¿no?, o con antecedente de hospitalización por amenaza de parto pretérmino, ¿no?, que es como factor de riesgo, se considera el corte de 25 milímetros. Y en pacientes que tienen una longitud de cervix sin factores de riesgo, se considera de 20 milímetros. De esa manera, cuando tengo yo un cervix corto por ecografía, considero el adicionar la progesterona como tratamiento coadyuvante.